Capítulo 8. La mujer adúltera. Y Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al romper el día volvió al templo, y como todo el pueblo concurrió a él, sentándose, se puso a enseñarlos. Cuando he aquí que los escribas y fariseos traen a una mujer cogida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Moisés en la ley nos tiene mandado apedrear a las tales. ¿Tú qué dices a esto? Lo cual preguntaban para tentarle y poder acusarle. Pero Jesús, como desentendiéndose, inclinóse hacia el suelo, y con el dedo escribía en la tierra. Mas como porfiasen ellos en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros se halle sin pecado, tire contra ella el primero la piedra. Y volviendo a inclinarse otra vez, continuaba escribiendo en el suelo. Mas oída tal respuesta, se iban escabullendo uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, enderezándose, le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús, compadecido, le dijo: Pues tampoco yo te condenaré. Anda y no peques más en adelante. Jesús, luz del mundo. Y volviendo Jesús a hablar al pueblo, dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina a obscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Replicáronle los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, y así tu testimonio no es digno de fe. Respondióles Jesús: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es digno de fe, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis de mí según la carne, pero yo no juzgo así de nadie. Y cuando yo juzgo, mi juicio es digno de fe, porque no soy yo solo el que da testimonio, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es digno de fe. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y además el Padre que me ha enviado da también testimonio de mí. Decíanle a esto: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, no dejaríais de conocer a mi Padre. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en el templo, en el atrio del tesoro, y nadie le prendió, porque aún no era llegada su hora. Los judíos, hijos del diablo. Díjole Jesús en otra ocasión: Yo me voy, y vosotros me buscaréis y vendréis a morir en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros. A esto decían los judíos: Si querrá matarse a sí mismo, y por eso dice: ¿A dónde voy yo, no podéis venir vosotros? Y Jesús proseguía diciéndoles: Vosotros sois de acá abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis ser yo el que soy, moriréis en vuestro pecado. Replicábanle: Pues ¿quién eres tú? Respondióles Jesús: Yo soy el principio de todas las cosas, el mismo que os estoy hablando. Muchas cosas tengo que decir y condenar en cuanto a vosotros, como quiera que el que me ha enviado es veraz, y yo solo hablo en el mundo las cosas que oí a él. Ellos no echaron de ver que decía que Dios era su Padre. Por lo tanto Jesús les dijo: Cuando habréis levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis quién soy yo, y que nada hago de mí mismo, sino que hablo lo que mi Padre me ha enseñado. Y el que me ha enviado está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en él,
Decía pues a los judíos que creían en él: si perseverareis en mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondiéronle ellos: nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú que vendremos a ser libres? Replicóles Jesús: en verdad os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no mora para siempre en la casa. El Hijo sí que permanece siempre en ella. Luego, si el Hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois hijos de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre. Vosotros hacéis lo que habéis visto en vuestro padre. Respondiéronle diciendo: nuestro padre es Abraham. Si sois hijos de Abraham, les replicó Jesús, obrad como Abraham. Mas ahora pretendéis quitarme la vida, siendo yo un hombre que os he dicho la verdad que oí de Dios. No hizo eso Abraham. Vosotros hacéis lo que hizo vuestro padre. Ellos replicaron: nosotros no somos de raza de fornicadores o idólatras. Un solo Padre tenemos, que es Dios. A lo cual les dijo Jesús: si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios, que no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué, pues, no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis sufrir mi doctrina. Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. A mí, empero, no me creéis porque os digo la verdad. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios. Jesús es Hijo eterno de Dios. A esto respondieron los judíos diciéndole: ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús les respondió: yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria. Otro hay que la promueve, y él me vindicará. En verdad os digo que quien observare mi doctrina no morirá para siempre. Dijeron los judíos: ahora acabamos de conocer que estás poseído de algún demonio. Abraham murió y murieron también los profetas, y tú dices: quien observare mi doctrina no morirá eternamente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que asimismo murieron? ¿Tú por quién te tienes? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria, diréis, no vale nada. Pero es mi Padre el que me glorifica, aquel que decís vosotros que es vuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido. Yo sí que le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería como vosotros un mentiroso. Pero le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, ardió en deseos de ver este día mío. Lo vio y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y viste a Abraham? Respondióles Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera criado, existo yo. Al oír esto cogieron piedras para tirárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. Capítulo 9. El ciego de nacimiento. El milagro. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego, los suyos o los de sus padres? Respondió Jesús:
no es por culpa de éste ni de sus padres, sino para que las obras de Dios resplandezcan en él. Conviene que yo haga las obras de aquel que me ha enviado mientras dura el día. Viene la noche de la muerte, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Así que hubo dicho esto, escupió en tierra y formó lodo con la saliva, y aplicóle sobre los ojos del ciego, y díjole: Anda, lávate en la piscina de Siloé, palabra que significa el enviado. Fuese y lavóse allí, y volvió con vista. Discusión del milagro. Por lo cual los vecinos y los que antes le habían visto pedir limosna decían: ¿No es este aquel que sentado allá pedía limosna? Este es, respondían algunos, y otros decían: No es él, sino alguno que se le parece. Pero él decía: Sí que soy yo. Le preguntaban pues: ¿Cómo se te han abierto los ojos? Respondió: Aquel hombre que se llama Jesús hizo un poquito de lodo y le aplicó a mis ojos y me dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate allí. Yo fui, me lavé y veo. Preguntáronle: ¿Dónde está ese? Respondió: No lo sé. Llevaron pues a los fariseos al que antes estaba ciego. Es de advertir que cuando Jesús formó el lodo y le abrió los ojos, era día de sábado. Nuevamente pues los fariseos le preguntaban también cómo había cobrado la vista. Él les respondió: Puso lodo sobre mis ojos, me lavé y veo. Y decían algunos de los fariseos: No es enviado de Dios este hombre, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo un hombre pecador puede hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Dicen pues otra vez al ciego: ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Respondió: Que es un profeta. Pero no creyeron los judíos que hubiese sido ciego y recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? Pues ¿cómo ve ahora? Sus padres les respondieron diciendo: Sabemos que este es hijo nuestro y que nació ciego. Pero cómo ahora ve, no lo sabemos, ni tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntádselo a él. Edad tiene, él dará razón de sí. Esto dijeron sus padres por temor de los judíos, porque ya estos habían decretado echar de la sinagoga a cualquiera que reconociese a Jesús por el Cristo. Por eso sus padres dijeron: Edad tiene, preguntádselo a él. Llamaron pues otra vez al hombre que había sido ciego y dijéronle: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Mas él les respondió: Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Replicáronle: ¿Qué hizo él contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles: Os lo he dicho ya y lo habéis oído. ¿A qué fin queréis haceros discípulos suyos? Entonces le llenaron de maldiciones y por fin le dijeron: Tú seas su discípulo, que nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y les dijo: Aquí está la maravilla, que vosotros no sabéis de dónde es y con todo ha abierto mis ojos. Lo que sabemos es que Dios no oye a los pecadores, sino que aquel que honra a Dios y hace su voluntad, es a quien Dios oye. Desde que el mundo es mundo, no se ha oído jamás que alguno haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuese enviado de Dios, no podría hacer nada de lo que hace. Dijéronle en respuesta: Saliste del vientre de tu madre envuelto en pecados, ¿y tú nos das lecciones? Y le arrojaron fuera. Conclusión. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y habiéndose encontrado con él, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Díjole Jesús:
le viste ya, y es el mismo que está hablando contigo. Entonces dijo él: Creo, Señor. Y postrándose a sus pies le adoró. Y añadió Jesús: Yo vine a este mundo a ejercer un justo juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, los soberbios que presumen ver, queden ciegos. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿Pues qué? ¿Nosotros somos también ciegos? Respondióles Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero por lo mismo que decís, nosotros vemos, por eso vuestro pecado persevera en vosotros. Capítulo 10. El buen pastor. En verdad os digo, que quien no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor es de las ovejas. A éste el portero le abre, y las ovejas escuchan su voz, y él llama por su nombre a las ovejas propias, y las saca fuera al pasto. Y cuando ha hecho salir sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas a un extraño no le siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este símil les puso Jesús, pero no entendieron lo que les decía. Por eso Jesús les dijo segunda vez: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que hasta ahora han venido son ladrones y salteadores, y así las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, se salvará, y entrará, y saldrá sin tropiezo, y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para robar y matar y hacer estragos. Mas yo he venido para que las ovejas tengan vida, y la tengan en más abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario, y el que no es el propio pastor, de quien no son propias las ovejas, en viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye, por la razón de que es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Por eso mi Padre me ama, porque doy mi vida por mis ovejas, bien que para tomarlas otra vez. Nadie me la arranca, sino que yo la doy de mi propia voluntad, y yo soy dueño de darla y dueño de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Excitó este discurso una nueva división entre los judíos. Decían muchos de ellos: está poseído del demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué le escucháis? Otros decían: ¿no son palabras estas de quien está endemoniado? ¿Por ventura puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús es el Hijo de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, fiesta que era en invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Rodeáronle pues los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo has de traer suspensa a nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: os lo estoy diciendo y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas están dando testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna, y no se perderán jamás, y ninguno las arrebatará de mis manos. Lo que mi Padre me ha dado, todo lo sobrepuja, y nadie puede arrebatarlo de mano de mi Padre.
Mi Padre y yo somos una misma cosa. Al oír esto los judíos cogieron piedras para apedrearle. Díjoles Jesús: Muchas buenas obras he hecho delante de vosotros por la virtud de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque siendo tú como eres, hombre, te haces Dios. Replicóles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Pues si llamó dioses a aquellos a quienes habló Dios, y no puede faltar la Escritura, ¿cómo de mí, a quien ha santificado el Padre y ha enviado al mundo, decís vosotros que blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, cuando no queráis darme crédito a mí, dádselo a mis obras, a fin de que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Quisieron entonces prenderle, mas él se escapó de entre sus manos, y se fue de nuevo a la otra parte del Jordán, a aquel lugar en que Juan había comenzado a bautizar, y permaneció allí. Y acudieron muchos a él, y decían: Es cierto que Juan no hizo milagro alguno, mas todas cuantas cosas dijo Juan de éste han salido verdaderas. Y muchos creyeron en él. Capítulo 11. Resurrección de Lázaro. Enfermedad y muerte. Estaba enfermo por ese tiempo un hombre llamado Lázaro, vecino de Betania, patria de María y de Marta, su hermana. Esta María es aquella misma que derramó sobre el Señor el perfume y le limpió los pies con sus cabellos, de la cual era hermana Lázaro, que estaba enfermo. Las hermanas pues enviaron a decirle: Señor, mira que aquel a quien amas está enfermo. Oyendo Jesús el recado, díjoles: Esta enfermedad no es mortal, sino que está ordenada para gloria de Dios, con la mira de que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús tenía particular afecto a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó que éste estaba enfermo, quedóse aún 2 días en el mismo lugar. Después de pasados estos, dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Dícenle sus discípulos: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿Pues qué? ¿No son 12 las horas del día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Al contrario, quien anda de noche, tropieza porque no tiene luz. Así dijo y añadióles después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. A lo que dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Mas Jesús había hablado del sueño de la muerte, y ellos pensaban que hablaba del sueño natural. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haberme hallado allí, a fin de que creáis. Pero vamos a él. Entonces Tomás, por otro nombre Dídimo, dijo a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, y muramos con él. Jesús consuela a Marta y a María. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba sepultado. Distaba a Betania de Jerusalén como unos 15 estadios, y habían ido muchos de los judíos a consolar a Marta y a María de la muerte de su hermano. Marta, luego que oyó que Jesús venía, le salió a recibir, y María se quedó en casa. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Bien que estoy persuadida de que ahora mismo te concederá Dios cualquier cosa que le pidieres. Dícele Jesús: Tu hermano resucitará. Respóndele Marta: Bien sé que resucitará en la resurrección universal, que será en el último día. Díjole Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre.
¿crees tú esto? Respondióle: Oh Señor, sí que lo creo, y que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Dicho esto, fuese y llamó secretamente a María, su hermana, diciéndole: Está aquí el Maestro, y te llama. Apenas ella oyó esto, se levantó apresuradamente y fue a encontrarle, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que aún estaba en aquel mismo sitio en que Marta le había salido a recibir. Los judíos que estaban con María en la casa y la consolaban, viéndola levantarse de repente y salir fuera, la siguieron diciendo: Esta va sin duda al sepulcro para llorar allí. María, pues, habiendo llegado a donde estaba Jesús, viéndole, postróse a sus pies y díjole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y llorar también a los judíos que habían venido con ella, estremecióse en su alma y conturbóse a sí mismo, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Ven, Señor, le dijeron, y lo verás. Entonces a Jesús se le arrasaron los ojos de lágrimas, en vista de lo cual dijeron los judíos: Mirad cómo le amaba. Mas algunos de ellos dijeron: Pues este que abrió los ojos de un ciego de nacimiento, ¿no podría hacer que Lázaro no muriese? El prodigio. Finalmente, prorrumpiendo Jesús en nuevos sollozos que le salían del corazón, vino al sepulcro, que era una gruta cerrada con una gran piedra. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, hermana del difunto, le respondió: Señor, mira que ya hiede, pues hace 4 días que está ahí. Díjole Jesús: ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Oh Padre, gracias te doy porque me has oído. Bien es verdad que yo ya sabía que siempre me oyes, mas lo he dicho por razón de este pueblo que está alrededor de mí, con el fin de que crean que tú eres el que me ha enviado. Dicho esto, gritó con voz muy alta: Lázaro, sal afuera. Y al instante el que había muerto salió afuera, ligado de pies y manos con fajas y tapado el rostro con sudario. Díjoles Jesús: Desatadle y dejadle ir. Con eso muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y a Marta y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Mas algunos de ellos se fueron a los fariseos y les contaron las cosas que Jesús había hecho. Consejo del Sanedrín contra Jesús. Entonces los pontífices y fariseos juntaron consejo y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y arruinarán nuestra ciudad y la nación. En esto uno de ellos, llamado Caifás, que era el pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis nada en esto, ni reflexionáis que os conviene el que muera un solo hombre por el bien del pueblo, y no perezca toda la nación. Mas esto no lo dijo de propio movimiento, sino que, como era pontífice en aquel año, sirvió de instrumento a Dios y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación judía, sino también para congregar en un cuerpo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y así, desde aquel día no pensaban sino en hallar medio de hacerle morir. Por lo que Jesús ya no se dejaba ver en público entre los judíos. Antes bien, se retiró a un territorio vecino al desierto, en la ciudad llamada Efrén, donde moraba con sus discípulos. Y como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquel distrito subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, los cuales iban en busca de Jesús, y se decían en el templo unos a otros: ¿Qué será? Que aún no ha venido a la fiesta. Y los pontífices y fariseos tenían ya dada orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, le denunciase para hacerle prender. Capítulo 12. María unge los pies de Jesús. 6 días antes de la Pascua, volvió Jesús a Betania,
donde Lázaro había muerto, a quien Jesús resucitó. Aquí le dispusieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y María tomó 1 libra de ungüento de nardo puro y de gran precio, y lo derramó sobre los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y se llenó la casa de la fragancia del perfume. Por lo cual Judas Iscariote, uno de sus discípulos, aquel que le había de entregar, dijo: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para limosna de los pobres? Esto dijo, no porque él pasase algún cuidado por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, llevaba o defraudaba el dinero que se echaba en ella. Pero Jesús respondió: Dejadla que lo emplee para honrar de antemano el día de mi sepultura. Pues en cuanto a los pobres, los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos, luego que supieron que Jesús estaba allí, vinieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por eso los príncipes de los sacerdotes deliberaron quitar también la vida a Lázaro, visto que muchos judíos, por su causa, se estaban apartando de ellos y creían en Jesús. Entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, una gran muchedumbre de gentes que habían venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús estaba para llegar a Jerusalén, cogieron ramos de palmas y salieron a recibirle gritando: «Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Halló Jesús un jumentillo y montó en él, según está escrito: «No tienes que temer, hija de Sión, mira a tu rey que viene sentado sobre un asnillo». Los discípulos por entonces no reflexionaron sobre esto, mas cuando Jesús hubo entrado en su gloria, se acordaron que tales cosas estaban escritas de él y que ellos mismos las cumplieron. Y la multitud de gentes que estaban con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por esta causa salió tanta gente a recibirle, por haber oído que había hecho este milagro. En vista de lo cual dijéronse unos a otros los fariseos: ¿Veis cómo no adelantamos nada? ¿He aquí que todo el mundo se va en pos de él? Unos gentiles desean ver a Jesús. Al mismo tiempo, ciertos gentiles, de los que habían venido para adorar a Dios en la fiesta, se llegaron a Felipe, natural de Betsaida, en Galilea, y le hicieron esta súplica: «Señor, deseamos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe juntos se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Venida es la hora en que debe ser glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, que si el grano de trigo, después de echado en la tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Así, el que ama desordenadamente su alma, la perderá. Mas el que aborrece o mortifica su alma en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que me sirve, sígame, que donde yo estoy, allí estará también el que me sirve, y a quien me sirviere, le honrará mi Padre. Ahora mi alma se ha conturbado, ¿y qué diré? Oh Padre, líbrame de esta hora. Mas no, que para esa misma hora he venido al mundo. Oh Padre, glorifica tu santo nombre». Al momento se oyó del cielo esta voz: «Le he glorificado ya y le glorificaré todavía más». La gente que allí estaba y oyó el sonido de esta voz decía que aquello había sido un trueno. Otros decían: «Un ángel le ha hablado». Jesús les respondió y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros». Incredulidad de los judíos. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, todo lo atraeré a mí.
Esto lo decía para significar de qué muerte había de morir. Replicóle la gente: nosotros sabemos por la ley que el Cristo debe vivir eternamente. Pues, ¿cómo dices que debe ser levantado en alto o crucificado el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Respondióle Jesús: la luz aún está entre vosotros por un poco de tiempo. Caminad, pues, mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Que quien anda entre tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas les dijo Jesús, y fue y se escondió de ellos. El caso es que con haber hecho Jesús delante de ellos tantos milagros, no creían en él. De suerte que vinieron a cumplirse las palabras que dijo el profeta Isaías: Oh Señor, ¿quién ha creído a lo que oyó de nosotros? ¿Y de quién ha sido conocido el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues ya Isaías, previendo su depravada voluntad, dijo también: cegó sus ojos y endureció su corazón, para que con los ojos no vean y no perciban en su corazón, por temor de convertirse y de que yo los cure. Esto dijo Isaías cuando vio la gloria del Mesías y habló de su persona. No obstante, hubo aún en los magnates muchos que creyeron en él, mas por temor a los fariseos no lo confesaban, para que no los echasen de la sinagoga. Y es que amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Resumen de la doctrina de Jesús. Jesús, pues, alzó la voz y dijo: quien cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que a mí me ve, ve al que me envió. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que quien cree en mí no permanezca entre las tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las observa, yo no le doy la sentencia, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarle. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue. La palabra que yo he predicado, esa será la que le juzgue en el último día. Puesto que yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, él mismo me ordenó lo que debo decir y cómo he de hablar. Y yo sé que lo que él me ha mandado enseñar es lo que conduce a la vida eterna. Las cosas, pues, que yo hablo, las digo como el Padre me las ha dicho. Capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Víspera del día solemne de la Pascua. Sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarle, Jesús, que sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que, como era venido de Dios, a Dios volvía, levántase de la mesa y quítase los vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe. Echa después agua en un lebrillo, y pónese a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene pues a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Respondióle Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: Jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús: Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino las manos también, y la cabeza. Jesús le dice: El que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, bien que no todos. Pues como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo: No todos estáis limpios.
Después que les hubo lavado los pies y tomó otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, díjoles: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies uno al otro. Porque ejemplo os he dado para que, pensando lo que yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros también. En verdad os digo que no es el siervo más que su amo, ni tampoco el enviado mayor que aquel que le envió. Y añadió: si comprendéis estas cosas, seréis bienaventurados, como las practiquéis. No lo digo por todos vosotros, yo conozco a los que tengo escogidos, mas ha de cumplirse la Escritura. El que come el pan conmigo, levantará contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando sucediere, me reconozcáis por lo que soy. En verdad os digo que quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Indica quién es el traidor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, se turbó en su corazón, y abiertamente declaró y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. Al oír esto, los discípulos mirábanse unos a otros, dudando de quién hablaría. Estaba uno de ellos, al cual Jesús amaba, recostado a la mesa sobre el seno de Jesús. A este discípulo, pues, Simón Pedro le hizo una seña diciéndole: ¿quién es ese de quien habla? Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel a quien yo daré pan mojado. Y habiendo mojado un pedazo de pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después que tomó éste el bocado, se apoderó de él Satanás plenamente. Y Jesús le dijo: lo que piensas hacer, hazlo cuanto antes. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué fin se lo dijo, porque como Judas tenía la bolsa, pensaban algunos que Jesús le hubiese dicho: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Él, luego que tomó el bocado, se salió, y era ya de noche. Predice la negación de Pedro. Salido que hubo Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios queda glorificado en él, Dios igualmente le glorificará a él en sí mismo, y le glorificará muy presto. Hijitos míos, por un poco de tiempo aún estoy con vosotros. Vosotros me buscaréis, y así como dije a los judíos: a donde yo voy no podéis venir vosotros, eso mismo digo a vosotros ahora. Entre tanto, un nuevo mandamiento os doy, y es que os améis unos a otros, y que del modo que yo os he amado a vosotros, así también os améis recíprocamente. Por aquí conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde te vas? Respondió Jesús: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás después. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte al presente? Yo daré por ti mi vida. Respondióle Jesús: tú darás la vida por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14. Sermón de la Cena. Promete llevarlos al cielo. No se turbe vuestro corazón. Pues creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones.
que si no fuese así os lo hubiera yo dicho. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Yo, cuando habré ido y os habré preparado lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Que ya sabéis a dónde voy y sabéis asimismo el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber el camino? Respóndele Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieseis conocido a mí, hubierais sin duda conocido también a mi Padre. Pero le conoceréis luego, y ya le habéis visto en cierto modo. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le responde: Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y aún no me habéis conocido. Felipe: Quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿Cómo no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Creedlo por lo menos por las obras que yo hago. En verdad os digo que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará todavía mayores, por cuanto yo me voy al Padre. Y cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Les promete el Espíritu Santo: Si me amáis, observad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros eternamente, a saber, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros y estará dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros. Aún resta un poco de tiempo, después del cual el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Entonces conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y que vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Quien ha recibido mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y yo mismo me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué causa hay para que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió así: Cualquiera que me ama, observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. El que no me ama, no practica mi doctrina, y la doctrina que habéis oído no es solamente mía, sino del Padre que me ha enviado. El don de la paz. Estas cosas os he dicho conversando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. La paz os dejo, la paz mía os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Oído habéis que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais sin duda de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Yo os lo digo ahora, antes que suceda, a fin de que cuando sucediere, os confirméis en la fe. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. Mas para que conozca el mundo que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado, levantaos y vamos de aquí.